me muestra quién soy yo, que me quita todas las máscaras y me saca del victimismo en el que estaba en ese momento a enfrentarme con la persona que yo era. Que en realidad Jesús se encuentra con Nicodemo y le dice, él, hay que nacer de nuevo. Y yo decía, pero ¿cómo nazco yo de nuevo? ¿Cómo hago para...? Porque borrar lo que ya he hecho, todo mal en mi vida, ya tu mente no lo recuerda, pero tu alma sí, estás herida. No te amaron, te abusaron, no podías dar de lo que no tenías. Me repetía la voz una y otra vez y me dice, ten compasión de ti misma, porque Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿Por qué lo ama? Porque Él sí conoce la historia de cada uno y Él es el único que nos puede justificar, el único. Nosotros no podemos justificarnos, porque cuando llego allá muchas veces me paralicé, muchas veces porque era como que, Dios mío, ¿yo qué les digo? Cuando hay hambre, ¿qué digo? Si lo que ellos quieren es llenar su estómago. ¿Qué pasa cuando una vida marcada por el dolor se encuentra de frente con el amor de Dios? A veces creemos que las historias demasiado rotas, demasiado heridas, demasiado dolorosas, ya no pueden volver a empezar. Pero hoy nuestra invitada viene a demostrarnos lo contrario. Ella, a pesar de haber experimentado el dolor más profundo en distintos capítulos de su vida, también viene a contarnos cómo se encontró de frente con el amor y con la misericordia del Señor. Hoy hemos titulado este episodio, que es un testimonio de rescate, de obediencia y de propósito, Dios me rescató y me dio una misión. Nuestra invitada es una persona joven, una mujer muy valiente, pero para mí lo que más la caracteriza es su fe y su fuerza de voluntad. Es para mí un placer presentarles a María Magdalena de la Santa Cruz. Bienvenida y gracias por estar aquí. Hola, Katy. Gracias por invitarme. Que sea para la gloria de Dios. Amén. Como les he dicho siempre, este programa lo hacemos para la gloria del Señor y para nuestra amada Madre, la Santísima Virgen María. Yo sé que hoy vas a tocar muchos corazones y nos vas a enseñar cómo Dios tiene el poder para poder rescatar a cualquiera de nosotros de lo más oscuro y traerlo a la luz y a la vida con sentido. Siempre nos gusta empezar con una oracioncita tradicional, ya tú la conoces, así que vamos a disponernos y ponernos en las manos del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, yo te invoco en este momento y te pido, Señor, que hagas presencia en este lugar. Llena con tu luz cada rincón de este espacio y permite que seamos un instrumento de tu mensaje, Señor. Bendice a nuestros invitados y a todos los que trabajan delante y detrás de cámara, y también a todas las familias de nuestra audiencia. En este día, Señor, yo te pido paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor, ser pacientes, comprensivos, suaves y humildes, para poder ver a nuestros hermanos más allá de las apariencias, Señor, como los ves tú mismo, y así poder apreciar las bondades de cada uno. Cierra nuestros oídos de toda murmuración y guarda nuestra lengua de toda maledicencia. Que solo los pensamientos que bendigan sean los que permanezcan en nosotros. Hoy quiero ser tan bien intencionado y bueno que todos los que se acerquen a mí puedan sentir tu presencia, Señor. Revístenos de tu bondad y permite que durante este día te podamos reflejar. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y ahora sí, mi querida Magdalena, como te dije, es un placer tenerte aquí y tener aquí a nuestro divino niño representante de esa misión tan maravillosa. María Magdalena es misionera, hace parte de la misión Prisa y bueno, ha sacado este ratico para contarnos un poco de su vida. Cuando conversábamos antes, hablábamos de un episodio cuando tenías 28 añitos, sí, que es el que prácticamente divide tu vida en un antes y un después. A esa corta edad, la pareja con quien llevabas ya casi 12 años de vida, tristemente muere. La violencia del entorno en el que vivían se la arrebata. ¿Qué pasa en ese momento
en la vida de Magdalena, además del profundo dolor, ¿qué realidad es con la que te encuentras en ese momento? Bueno, Katy, esto para mí es muy importante porque cuando sucede esto en mi vida es cuando realmente empiezo a vivir. Es paradójico. Wow. Porque realmente conozco quién soy yo. Porque antes de esto no sabía. Yo simplemente vivía por vivir y vivía en una dependencia con él, donde él era quien tomaba las decisiones por mí, inclusive hasta la ropa que me iba a poner. Entonces no sabía tomar decisiones por mi propia cuenta. Siempre, desde que tengo uso de razón, me vi en esa situación, ¿no? Primero en la forma de vida que llevaba en la infancia, luego empecé a trabajar desde muy chiquita en casas de familia. Entonces siempre fue sometida a lo que alguien diga y como diga. Entonces, cuando llega este asesinato en mi vida, que eso fue en el 2020, pues recuerdo que eso fue un 10 de noviembre, el día 11 me entregaron su cuerpo, el 12 de noviembre lo enterré y el 13 de noviembre recuerdo pararme en el parque principal de mi pueblo y sentí como la brisa caía sobre mi rostro, pero dije yo, ¿y ahora yo qué voy a hacer con tanta libertad? ¿Qué hago con esto? ¿Para dónde voy? Porque inclusive era tanto lo que él influía en mi vida, que él era quien sabía las direcciones. Ya llevaba 12 años viviendo en ese pueblo y ni siquiera sabía yo cuáles eran las vías y las contravías, porque él era el que manejaba y yo simplemente iba donde él iba. Y ese día me di cuenta que pues yo no estaba viviendo y que llegó el momento de empezar a tomar decisiones en mi vida por mi cuenta. En Colombia usamos el tríduo de misa que se le paga a los difuntos. Entonces voy el primer día, el segundo día y el tercer día empiezo yo a escuchar la palabra de Dios y cómo esta palabra empieza a entrar en mi corazón y es como si voy de una manera tan abierta, ¿no? Y cada palabra que decía el sacerdote me impactaba mucho y cómo el sacerdote hablaba de la vida como si conociera mi vida, como si supiera mi proceder, mi procedencia y con los pecados inclusive que yo iba. Entonces eso me llega como una iluminación de conciencia, le hablo yo, así, porque esa iluminación de conciencia lo que hace el Señor a través del Espíritu Santo es que me muestra quién soy yo, que me quita todas las máscaras y me saca del victimismo en el que estaba en ese momento a enfrentarme con la persona que yo era, que en realidad en ese momento yo ya era victimaria. Ya me había convertido en una victimaria por toda la manera en que estaba llevando mi vida y cómo no conocía el amor. Y al no conocer el amor, pues era una persona que usaba, era egoísta, orgullosa. Y llega la conversión en mi vida y la conversión para nosotros, lo que muchas veces pensamos que sí es doloroso porque te encuentras, te conoces, pero en realidad es sanación. Es realmente cuando empiezas a sanar, cuando descubres que hay egoísmo en ti, cuando descubres que hay muchas cosas que no están bien, es donde toca tomar la decisión de cambiar. Y me encontré en un punto de mi vida donde dije yo, ¿qué clase de persona soy yo? Y me encontré que esa persona era un monstruo. Y empiezo a ir todos los días a misa. Y a medida que iba a misa, el padre iba diciendo más cosas y la palabra de Dios. Y un día, esa primera lectura donde dicen Dios es amor y el que no conoce a Dios no ha conocido el amor. Y yo dije, yo no conozco a Dios, o sea que yo no conozco el amor. Y ahí se me abre a mí una sed de empezar a buscar y a conocer quién es ese Dios. Y a medida que lo iba conociendo, más me iba conociendo yo, como verme en un espejo. Y entonces ahondé en muchas situaciones de la iglesia, de cuál es la verdadera iglesia de Cristo, y ahí decido yo quedarme con la iglesia católica. Pero entonces iba avanzando y eso fue un lapso de 4 meses que yo todos los días voy a misa diaria y empiezo a comulgar, porque hago una confesión no muy bien hecha, me confieso de un solo pecado, me reía mucho porque después me da cuenta yo que esa confesión pues fue muy... No era la de verdad, como la llamas tú. Pero sí. En eso me quieres decir que tú antes de este episodio no eras una persona de misa. O sea, tú no con tu familia cuando eras pequeña tampoco te tocó por la situación del lugar donde creciste, que no había una parroquia, por ejemplo. No. Para poner un poquito en contexto a la gente que nos ve,
Aquí nuestra invitada, Magdalena, nace en, no le podemos llamar casi ni pueblo porque era muy chiquito, eso se le llama veredas en Colombia, son como pequeños caseríos y como les digo, Magdalena me contaba, ahí no había ni siquiera electricidad en esa época, era un lugar donde hasta para mercar tenían a veces que ir hasta un pueblo cercano para poder adquirir las cosas, la gente vivía de lo que hay ahí, de la tierra, de lo que se puede sembrar y además de eso, pues tristemente ella crece en este lugar que es en una zona difícil de mi país, yo soy colombiana también, donde desafortunadamente hay muchos grupos violentos y la gente vive entre el temor y lo que se puede, yo digo la verdad, sobreviven a la situación. Pero entonces tú no tienes esta práctica religiosa hasta esta edad después de este episodio. Así mismo es. Esto, pues hoy digo yo, Dios mío, fue muy difícil, pero esto me abre, ¿cierto?, el camino para empezar un camino de fe. Yo a medida que iba avanzando en la fe, empiezo a comprender que tenía que hacer cambios en mi vida. Pero ¿cómo lo hago? ¿No? Ahí entraba como cuando Jesús se encuentra con Nicodemo y le dice, él, hay que nacer de nuevo. Y yo decía, pero ¿cómo nazco yo de nuevo? ¿Cómo hago porque borrar lo que ya he hecho, todo mal en mi vida, no lo puedo hacer? No, como hice esa confesión y me daba cuenta que me había confesado muy mal. Y todos los días, cada cosa que me iba yo enterando de mí me pesaba. Inclusive hasta el alma de mi compañero me dolía mucho porque entendía que pues él tampoco conoció de Dios. Que él se fue en un estado donde no sabía lo que era el sacramento, donde no sabía, él también hizo su primera comunión, pero nunca más volvió a recibir a Jesús en Eucaristía, nunca más practicó nada de la fe. Entonces, digo yo, bueno, le ofrezco al Señor. Me acuerdo un miércoles de ceniza que el Padre habló del ayuno y dijo, el ayuno es muy importante para fortalecer la voluntad. Entonces digo yo, bueno, Señor, voy a empezar a hacer ayunos. El Padre habló de la castidad y decido yo practicar la castidad. ¿Cómo? Ni idea, porque no sabía. Solamente le pregunté al Padre y el Padre me explicó por encimita lo que era la castidad, pero realmente no conocía tampoco esa parte. Y le digo yo al Señor, bueno, Señor, yo te ofrezco mi castidad por mí y por mi compañero, porque son las dos almas. Por su alma. Y por la mía, porque también necesitaba. Yo me doy cuenta, me sumerjo en este misterio eterno y me doy cuenta que había prisa porque mi alma se salve y por orar por esa alma que desde hasta ahora aún sigo orando por él, porque los dos llevamos una vida de muchas malas decisiones, de mucho abuso y maltrato ambos, porque los dos nos usamos, los dos nos maltratamos, porque yo desde un principio que me fui a vivir con él fue simplemente por un interés mío, interés de que me sentía sola y que necesitaba a alguien que me cuide y me proteja. Un compañero, sí. Exacto. Una estabilidad, digamos. Una estabilidad. Entonces, cuando yo descubro eso, descubro que nunca fue amor, que siempre fue egoísmo, siempre fue buscando un beneficio para mí, al igual que él. Entonces, comprendí esa palabra que escuché de Juan, donde dice, quien no ha conocido a Dios no conoce el amor. Y no ha conocido, bueno, entendí tantas cosas. Luego un día, entre tanta desesperación, ya porque me parecía tan fuerte todo lo que yo había vivido que no entendía de dónde venía tanta maldad. Y todos los días la pregunta era, ¿yo por qué tan mala? O sea, tú no aceptabas la persona con la que te habías encontrado, o sea, nunca te habías visto así en el espejo. No. Tú creías que hacías todo bien, digamos. Exacto. Y yo te hago una pregunta, además de ti, Magdalena, de verte y encontrarte con esta persona que no te gustaba, ¿qué veías en los demás? Porque al empezar a ir a la Eucaristía y sentir ese evangelio como que te llegaba tan directamente a ti, ¿qué te pasó también con los otros? Porque encontraste una Magdalena, esta no me gusta, ¿y cómo mirabas al resto? Bueno, ¿Hubo un cambio en tu corazón? En un principio me enfoqué como en verme a mí misma, ¿no? Eso me llevó también mucho a ensimismarme, porque me veía solo yo y me veía todo lo que había hecho mal, y no daba espacio tampoco para que yo, o sea, contemplar un poco de misericordia hacia mí, ¿cierto? También me latigaba, me daba duro a mí misma, porque me sentía una persona muy pecadora, muy horrible. Entonces, un día, entre tanta ya así, como sin ese deseo de vivir, como que ya para qué, yo he hecho todo mal, vuelvo al parque principal de ese pueblo, porque ese pueblo significa mucho para mí, porque ahí se parte mi historia en dos, como dice, donde muere una y vive otra, y nace otra, ¿cierto? Entonces, ese día el templo principal estaba abierto, estoy hablando 5 meses después de ir a misa diaria, Eucaristía, y ahí todavía no sentías que tu vida tenía sentido, que valía la pena. Exacto. Había algo muy importante que me sucedía cuando iba a la misa, porque el Padre me daba la Eucaristía en la mano por el tema de pandemia, y me pasaba algo muy particular. Yo decía, pero ¿cómo es posible que Dios se ponga en mis manos? Yo todo lo que he hecho y Dios se pone en mis manos, porque
el Señor me dio una gracia, porque eso es gracia de Dios, que yo pueda contemplarlo realmente a Él en la Eucaristía, ver su cuerpo, ver su entrega, ver su amor. Y yo no sé, hoy digo yo, eso fue una gracia que Dios hizo también con el Padre, porque ni el Padre se daba cuenta que yo me iba con el Señor en mis manos, me arrodillaba y lo contemplaba y al final de la misa era que lo comulgaba. Y yo digo, wow, cómo el Padre no se dio, hoy que ya entiendo que eso no se puede hacer, pero de todas maneras, ya en ese momento consciente de la presencia real de Jesús en la Eucaristía, decido entrar al sagrario, cuando estaba en esa desolación, en ese perdida, ¿cierto? Sabiendo tanto de mí, pero a la vez no saber de dónde venía y por qué tanto, y qué hacer con todo lo que había encontrado en mí. Entro al sagrario, me arrodillo y le hago esta pregunta al Señor. Le digo, Señor, ¿por qué yo hice tantas cosas malas? ¿Por qué llegué a ser esa persona tan horrible que soy hoy? ¿De dónde viene tanta maldad en mi corazón? Y en ese momento es como si el Señor me prende una pantalla de televisión, así como una pantalla, y me muestra un video donde me empieza a mostrar mi historia. Y por eso es que comúnmente mi testimonio no lo empiezo, digamos que una niña, no, sino desde aquí. Porque si les digo algo, ese día yo me encontré con mi historia de mucho que yo había bloqueado, como si había borrado de mi la corazón. Memoria, sí, los recuerdos. Totalmente borrado de dónde venía, mi procedencia, sabía que era el Putumayo, pero había querido eliminar toda esa historia de dolor. Entonces, ahí el Señor me vuelve a llevar a cada episodio donde sufrí, sí, muchos abusos, dolor, desplazamiento, trabajar desde los 12 años. Entonces, cuando Él me lleva a cada parte de mi vida y momentos dolorosísimos que no recordaba, yo le preguntaba al Señor en ese diálogo, la Madre Carlota, la madre que me da guía, me dice, eso se llama una teofanía. Eso se llama teofanía, la experiencia que tuve en el Santísimo. Porque yo le preguntaba al Señor, ¿por qué recuerdo todo esto? Yo no lo recuerdo, esto que me pasó no lo recuerdo. Y esa voz por allá me decía, tu mente no lo recuerda, pero tu alma sí, estás herida. No te amaron, te abusaron, no podías dar de lo que no tenías. Me repetía la voz una y otra vez y me dice, ten compasión de ti misma, ten misericordia, ámate, yo ya te perdoné. Y una parte que me impactó mucho, porque a los 4 años me sucedió algo que yo en ese momento no recordaba, y el Señor me decía, yo me quedé con esa niña de 4 años. Me decía, eres mi niña de 4 años. Y eso, cuando me dice, eres mi niño de 4 años, entendí, ¿no? De la misericordia, de lo que trata Dios. O sea, yo decía... Y ahí cuando me pasa eso, una tras otra, o sea, cada detalle, pero con una profundidad, inclusive yo decía, pero ¿por qué tengo que recordar esto tan difícil? Y el Señor me decía, porque tienes que sanar, tienes que sanar. Cuando salgo de esa situación, que no sé cuánto tiempo estuve en el Santísimo, no recuerdo la hora en que entré, pero no recuerdo la hora en que salí. Yo no me acuerdo si era de día, si era de noche, no sé qué pasó. Wow. Cuando salgo de ese estado de gracia que derramó el Señor en mí, yo veo el mundo totalmente diferente. Es como si el Señor me atiende en una crisis, porque en ese momento yo tenía una crisis de ansiedad, de dolor, de no saber qué hacer con mi vida. Es como que salgo y entiendo yo... ¿Eras otra? Sí, entiendo yo y veo el mundo diferente. Y entiendo de dónde venían mis confusiones y mis malas decisiones. Y entendí que en un tiempo fui víctima, pero que después me convertí en victimaria a raíz de todo esto que había vivido atrás. ¿Y por qué no lo había sanado? No lo había sanado. Lo había querido olvidar por allá escondidito. No toquen esta parte porque no quiero que hablemos de esto. Pero entonces de aquí para acá endurecí mi corazón a tal manera que dije, todo esto que me sucedió es porque era una niña débil, entonces tengo que ser fuerte. Y por eso me convertí en esa persona dura de corazón, sin escrúpulos, porque así era yo. Te quiero decir algo. Primero, agradecerte la bondad con la que estás compartiendo esto, porque sé que no es fácil, pero allá afuera, y me llega mucho lo que dices, hay mucha gente que te está viendo y esto es para que ustedes vean realmente lo que es la misericordia del Señor. O sea, no somos nuestros pecados, no somos nuestros errores. Y la importancia de sanar, la importancia de confesarnos, la importancia de buscar esa ayuda para que nosotros nos amemos un poco, porque te digo algo, tú te sentías muy monstruo, pero yo te lo decía ayer, yo pienso que la persona que más le hiciste daño sin darte cuenta fue a ti misma. Así mismo es. Mientras creías que le hacías daño a otro, te hacías daño a ti. Pero muy, muy impactante esto que el Señor te reveló.
A partir de ese momento, yo empecé a ver a las personas de una manera diferente. De hecho, aquí tengo una cita bíblica donde habla de no juzgar, no juzguemos a los demás, porque con la misma vara que midas serás medido. Entonces ya la visión hacia las personas, digamos, si me encontraba con una persona con mal carácter, una persona que me insulte, me diga una mala palabra o me ofenda, ya no lo sentía igual. Ya yo decía, pobre persona, ¿qué tendrá en su corazón? ¿Qué le habrá pasado? Porque ese día yo comprendí, Katy, que una persona que, digamos, un asesino, no se hace solo. No se hace solo. Y esa es la historia que Dios ve, el Señor. No vale la justificación humana, porque yo, para llegar hasta los malos negocios, porque yo caí en malos negocios, a practicar muchas cosas malas ante los ojos de Dios y ante el mundo, pues yo decía que mi problema era la pobreza. Mi problema es que soy pobre y yo tengo que conseguir plata. Es la única forma, digamos así, para salir de mi problema. Pero cuando me encuentro en esa situación en el Santísimo, me doy cuenta que no ese es el problema. El problema es que Dios no está en los corazones de nosotros, que nos desviamos porque no está el amor. Entonces ahí yo comprendí que estas personas que caen tan bajo, a tanto pecado, como decirlo así, porque Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿Por qué lo ama? Porque Él sí conoce la historia de cada uno y Él es el único que nos puede justificar, el único. Nosotros no podemos justificarnos. Está un hecho. Víctimas, victimarios. Eso es lo que cuenta para nosotros. Pero esta es la víctima que Dios ve. Dios ve esa víctima y en esa víctima Él trata de rescatarla y salvarla como sea. Por eso muere en la cruz. Luego, después de eso, ya hago una buena confesión, sigo en la práctica de los ayunos, comprendo muchas situaciones de dónde venía, porque también un tiempo fui bulímica. Entonces comprendo también de dónde venía todo ese rechazo, baja autoestima, todo esto que había en mi corazón. Luego, después de eso, sigo yendo todos los días al Santísimo. Escribía mucho sobre las heridas, las confusiones, las malas decisiones, la falta de Dios en los corazones. Entrando al Santísimo, antes de cruzar la puerta de la capilla, escucho una voz clara y contundente que me dice: eres mía y aquí perteneces. Dios mío, pues qué susto, ¿no? Porque imagínense, yo dije, no, ahora sí me enloquecí, ahora sí estoy de psiquiátrico, porque era una voz que no era ni mi voz ni mi pensamiento, era una voz masculina, contundente y con mucha autoridad, que yo entré hasta el sagrario y me asusté horrible y le dije: Señor, yo de una comprendí que me llamabas para ser religiosa, monja, en ese momento entendía yo monja, porque no sabía nada sobre la vida consagrada. Yo me arrodillé y le dije: no, Señor, a mí no me llames, yo no te puedo servir. ¿Cómo te voy a servir si ni siquiera he estudiado? No sé cómo hablar. Así, igualito, no sé cómo hablar. Si al menos fuera profesora, pues podría dar clases a los niños, pero no tengo cómo darte nada. Salí de ahí llorando. Pero algo te decía que era Dios el que te había hablado. O sea, tú sentías, es Él el que me está llamando. Claro, porque como me había pasado 2 meses atrás ese acontecimiento, era como si Dios había depositado algo en mis manos que yo no sabía qué hacer con eso. Ya yo entendía muchas cosas de la misericordia de Dios y como era como que había una prisa en mí, ¿no? Hay prisa por las almas, se están perdiendo el cielo y no se están dando cuenta. Se están perdiendo el cielo por las heridas y las confusiones que arrastran. Te sentías responsable por los demás, por tu familia, porque como que ahora sí veías, tenías el discernimiento de ver en los demás, ay, no saben que están pecando y eso está mal. Exacto, sí, wow. Así mismo. Entonces, cuando yo escucho esa voz, empiezo a llorar todo el día y mis hermanas me decían: ya, hermanita, no llore por él, por mi compañero. Pensaban ellas, yo les decía: yo no lloro por él, yo lloro porque Dios me quiere monja y yo no quiero ser monja. O sea, tú en ese momento estabas entregada al Señor, pero no te imaginabas en una vida religiosa. No, porque yo decía: no, yo quiero ahora sí ya hacer las cosas bien, como hice las cosas mal con él, o no, ahora sí quiero un matrimonio, quiero tener hijos. Eso es como lo que uno se mete, se pone en la cabeza y esas son las metas que tengo que cumplir. Pero no, el Señor me descolocó. Él dice: no, quiero que seas mía. Y luego empiezo yo, a partir de ese momento, en la batalla de no quiero, pero bueno, voy a investigar qué es lo que Dios quiere, porque yo le decía a mis hermanas: es que Dios me quiere monja, yo no quiero, pero si Dios quiere, tengo que hacerlo. Así. No me imagino la cara de tus familiares, no. Todos así. Todos asustados. ¿Qué le hicieron a esta mujer? Ajá, mi mamá me decía: usted lo que necesita es un psicólogo. Yo: no, mamá, yo lo único que necesito es a Jesús. Entonces,
empiezo yo a investigar que la vida religiosa se divide en las monjas, en las religiosas que salen las misioneras, que hay conventos para la vida de claustro, pero entonces yo dije, no, mi llamado es a ser religiosa. Entonces empiezo yo a buscar el carisma, pero ¿cómo se llama el carisma? Porque algo que se me quedó en el corazón es que había que hacer lo que a mí me pasó en el Santísimo. Ayudar a las personas en sus heridas, en sus confusiones, a sanar, a escuchar. ¿Qué hizo el Señor conmigo en el Santísimo? ¿Me escuchó? Eso fue lo que él hizo, porque yo llegué y le expuse mi causa. ¿Por qué yo por qué llegué hasta este punto de mi vida? Y el Señor me responde esa pregunta, llevándome a mi historia. Entonces yo decía, hay muchas personas dentro de la iglesia que están así, que tienen esos golpes de pecho, que lloran, que tienen un sufrimiento, que no lo han hablado con nadie. Entonces empiezo yo a buscar si existía ese convento donde hagan lo que a mí me pasó en el Santísimo, y busqué muchos conventos en México, en Colombia, en varias partes del mundo, pero me encontraba que no hacían eso, ¿no? Que no era como ese el carisma específico, sino que se ocupaban en muchas otras cosas más. Y yo digo, bueno, ya aparecerá. Luego hago un discernimiento vocacional con unas hermanas de México, donde me dan una personalizada y ella me escucha mi historia, me ayuda a discernir en el discernimiento vocacional, pero al final ella me dice que yo sí tengo algo. Me dice, Dios sí te ha dado un llamado, pero quizás lo tuyo es para que fundes o inicies algo nuevo. Y yo le dije, ¿cómo, madre, yo puedo fundar algo si no tengo ni idea de cómo se hace una fundación? Te la puso más difícil, ahí quedaste, Dios mío. Cada vez como que era más difícil lo que me proponía el Señor. Y ella me dijo, no te preocupes, o sea, de verdad que el Espíritu Santo está grandemente en la vida consagrada, porque ella me dijo eso, no te preocupes, el convento va a llegar a ti, me dijo ella, y el día que cruces la puerta de tu casa, lo vas a saber inmediatamente. Porque ese día vas a saber que esa es tu casa y que de ahí no puedes salir más. Y eso va a ser, dijo, vas a sentir una paz y esa va a ser tu lugar, ese va a ser tu lugar. Entonces, bueno, yo dije, bueno, voy a seguir confiando. Ella me seguía llamando, me seguía dando como dirección. Pasó en todo eso 1 año y medio, ¿cierto? Donde seguía yo, hubo un momento en que me solté de la misa diaria porque me dediqué a trabajar interna, otra vez en una casa. Suelto la misa diaria y siento que vuelvo a entrar en crisis, vuelvo a caer en crisis. ¿Por qué? Porque era como que iba pasando el tiempo, yo tenía que tomar decisiones, pero estaba... Te daba ansiedad. Me daba ansiedad, pero también estaba como la tranca de que no encontraba el lugar. Y yo le decía al Señor en el Santísimo, cada vez que podía ir, le decía, yo dije que sí, yo me voy a ir a la vida consagrada, pero yo no me voy a ir a cualquier lugar porque voy a desertar, le decía yo al Señor, así le hablaba yo. Sí, es verdad, le decía que existe, bueno, Señor, yo voy a esperar con paciencia, pero no de paciencia nada, el ser más impaciente de este mundo. Así como la ven aquí de tranquilita, pero eso dice ella, ¿no? Entonces, pero claro, porque había en mí una prisa que yo no lograba comprender. Entonces, y le decía yo a la gente, al padre, le decía yo, padre, yo tengo un llamado. Y él me miraba, porque a mí, pues yo era muy, muy vanidosa. A mí me gustaba arreglarme mucho, ir al gimnasio. Y el padre no me creía que yo tenía un llamado. Usted está de pronto en el lugar equivocado. Exacto. Entonces, pero bueno, finalmente ganó la misericordia del Señor. Un día en crisis, habiendo soltado la Eucaristía diaria, nada más podía ir sábado, domingo. Entonces volví, me di cuenta, cuando viví esa crisis, entendí que definitivamente mi lugar era estar con el Señor, que yo ya no podía soltarme de Él nunca más, que lo necesitaba a diario y a cada momento, porque si lo soltaba, la crisis era terrible. Y un día me di cuenta, con la hermana que me hacía el discernimiento y el acompañamiento, ella me dijo, mira, porque estaba así en esa soledad profunda, en una desolación, en una tristeza, me dijo, mira, lo que sucede es que seguramente no estás haciendo las cosas bien, me decía ella. Checa que, así mexicana, checa que estás haciendo mal y haz una buena confesión. Dijo, porque cuando nosotros no estamos en la voluntad de Dios, la crisis vuelve. Un día ya, otra vez en medio de la crisis, la desolación, otra vez como que, el Señor me llama y ni eso, pues logro encontrar dónde es mi lugar. Voy otra vez al sagrario, me arrodillo y le digo al Señor, bueno, Señor, tú me llamas, yo te he dicho que yo voy a ir, pero ¿dónde está ese lugar? Si es cierto que ese lugar existe, envía a esa persona aquí para que me dirija y me lleve a tu voluntad. Curiosamente, la respuesta fue a prisa, me levanto de ahí, una hermana de la parroquia me dice, mira, dentro de 2 días viene la hermana Carlota de la Santa Cruz. Yo escuché Santa Cruz y dije, ella es. O sea, inmediatamente dije, ella es, el Señor respondió.
2 días después voy a la cita. Pues me pasó algo muy especial con ella, porque cuando entro a la cita, pues veo los colores de la misión, la ropa que ella usaba, el niño Jesús, este niño que está aquí. Me pareció muy extraño, porque el investigar mucho, ¿no?, sobre la vida consagrada, pues yo como que veía que esto no encajaba en ninguna parte. Y empiezan todos los pensamientos y la tormenta que viene. Y me tocó decirle a la tormenta de mi cabeza, cállate, porque yo sabía la oración que había hecho en el Santísimo y sabía que el Señor me estaba llamando. Pero dije, voy a escucharla a ella y le voy a contar mi testimonio, porque yo decía, esta señora seguramente hace lo que a mí me pasó en el Santísimo, porque el Señor respondió. Le cuento yo mi testimonio, mi historia, mis heridas, mis confusiones, y había situaciones en mí que todavía tenía preguntas y dudas sobre mi historia con respecto a mi compañero, y ella me empieza a responder con una claridad y una contundencia que en muchas situaciones pues no comprendía lo que me decía y me parecía muy fuerte, pero tenía razón. Ella en muchas situaciones de confusión que yo vivía también tenía mucha razón y me aclara muchas situaciones. Y a medida que ella me iba respondiendo y hablando, yo decía, esta señora hace lo que a mí me pasó en el Santísimo. Cuando termina la atención, me dice ella, ¿sabe qué? Lo suyo es mucho. Es mucho, y si usted quiere, acompáñeme a la casita, ya tenemos el Santísimo en oración, y usted decide qué va a hacer con su vida, porque usted tiene que salir de este entorno para que logre cambiar su vida. Me decía, porque usted quiere salir, pero usted no ha salido. Usted tiene que dejar todo lo que la rodea para que logre empezar una vida nueva en Jesús. Si usted quiere demostrarle a Jesús que su vida cambió, me dijo, mochílese, vámonos y por acá no vuelva. Y cuando sepa para dónde se quiere ir, pues se va. Porque no es que yo le esté diciendo quédese conmigo. Me decía salir del ambiente tóxico. Salir del ambiente en el que estaba, del que me rodeaba. Pues así fue como ese mismo día salí con ella. De verdad tomé mi mochilita chiquitica, empaqué ahí 3 muditas de ropa y me fui. Cuando llegué a la casita Prisa recordé lo que la hermana me dijo. Me dijo que yo iba a saber inmediatamente que el Señor me lo iba a poner, y eso fue lo que sentí. Estoy en el corazón de mi Padre, su casa, donde Él me ha colocado. No quiero alejarme de su bondad y misericordia, ya no atravesaré su puerta hacia afuera, con Él estoy a salvo en la casa del Señor mi Padre. ¿Por qué lo digo así? Porque nosotros tenemos una consagración, donde esa es la primera parte de la oración, donde nos consagramos a Misión Prisa todos los días, y ese primer comienzo de la consagración, eso lo agregué yo, porque eso fue lo que yo sentí cuando llegué a Casita Prisa. De hecho, fue tan extraño, porque cuando llega la noche, sí, efectivamente ella me atiende, me sigue escuchando mis confusiones, me aclara muchas situaciones, me habla de los bebés, de la misión Provida que ella lleva, que son todos los santos mártires bebés, santos bebés y santas almas, me explica cosas que yo no sabía tampoco sobre métodos anticonceptivos. Y entonces cuando ya llega el momento de recibir mi habitación que ella me da, fue tan curioso y tan especial que cuando yo toco esa camita era como si yo había extrañado tanto esa cama. Era como si, Dios mío, esa cama, yo dormí como un bebé, como si realmente hubiera vuelto a nacer a la vida. La sentiste tuya. Sí, era mía, era mi lugar, era mi casa. Y yo decía, ¿cómo es posible que estaba mi casa acá y yo estuve perdida tanto tiempo? Esa pregunta también como que, no puede ser que había un lugar para mí, yo no lo encontraba por estar perdida en el mundo. Qué experiencia tan impresionante, porque son como tantas señales del Señor. Y fíjense que el Padre siempre encuentra la manera de cómo hablarnos. Él sabe cómo vamos a entender cada uno de nosotros. Hay una cosa maravillosa que me encantaría rescatar aquí, que tú has mencionado mucho. Magdalena no se quedó solamente con el llamado. Magdalena empezó a indagar, a entender. Ella era una niña que no venía con formación católica. Sí habías hecho, como nos dijiste, la primera comunión y todo, pero no tenías, digamos, la educación católica de entender los sacramentos, de entender realmente cuáles son como los valores, los principios, cómo es nuestra iglesia. Tú te diste la tarea de ir a entender, y muchas veces pasa gente, no, a mí no me gusta el catolicismo, y ni siquiera lo conocen. Entonces, como dices tú, si yo quiero amar a Dios, primero lo tengo que conocer, que eso fue lo que me dijiste que te decía el Padre. Y en ese momento se te empiezan a revelar muchas cosas. Ahora, ya estando en ese lugar, maravilloso que lo encuentras finalmente. Ahora, cuéntale a la gente dónde está ese lugar, porque ese lugar también representa mucho en tu vida y es un lugar muy parecido a donde tú naciste y creciste. Te cuéntale un poquito, ya cuando estás en Tumaco, que llegas aquí con la misión, ¿cómo fue llegar ahí y decir, wow, este es donde voy a estar ahora? Parte de mi llamado y de mi historia, como dices, hay que indagar, porque claro, al yo crecer en tanta escasez, ¿cierto?, en tanta confusión,
pues no tenía ni siquiera educación básica, ni siquiera en la fe, ni siquiera en nada. Prácticamente el Señor me ha dado la gracia como de tratar de rebuscar por mi propia cuenta, ¿cierto? Saber más, investigar más. Es muy importante lo que tú dices, porque hay que investigar de la historia de nuestra iglesia, para que nadie nos confunda. La iglesia tiene historia también, tiene heridas, hubo confusiones, que eso no nos puede apartar del amor de Cristo, porque el amor de Cristo es una cosa. Siempre, por favor, miren al crucificado. Mírenlo a Él, porque precisamente Él murió en la cruz para aclararnos tantas confusiones, tantas malas decisiones que hay dentro, fuera de la iglesia. Pero hay que amar a nuestra iglesia porque hay alguien que murió por ella. Correcto. Tumaco es el regalo de Dios más grande que Dios me ha dado para que yo termine de sanar, para que siga sanando. Es en Colombia, para ubicarlos un poquito, cuéntales Colombia. de esa... Eso es frontera con Ecuador, porque cuando el Señor me llama y entiendo yo que esa mujer que había llegado hasta ese punto de tantas confusiones, ¿cierto?, a convertirse en victimaria, era porque venía con una deformación. Cuando sale la misión Tumaco y nos encontramos con un Tumaco donde es mi historia, donde se vive como yo nací, como yo crecí, donde hay mucho dolor, pues entiendo yo, vuelvo y entiendo que hay prisa por decirle sí al Señor. Yo le decía a la madre, ¿usted sabe lo que es Tumaco? Madre me decía, no me diga porque no quiero que entre mi humanidad. Yo decía, ay Dios mío, yo sí sé lo que es Tumaco, Señor. Tú sabías a dónde ibas y cómo es la vida allá. Sí, dame la gracia de poder servirte en esta super misión a la que me invitas, porque cuando llego allá muchas veces me paralicé, muchas veces porque era como que, Dios mío, ¿yo qué les digo? Cuando hay hambre, ¿qué digo? Si lo que ellos quieren es llenar su estómago. Cuando hay situaciones de salud, donde la salud es precaria, que no hay buena hospitalización, que no hay los implementos, las personas están desesperadas. Pero ¿qué palabra de esperanza les puedo dar yo? Me iba yo al Santísimo a llorar y le decía yo al Señor, Señor, ¿qué les puedo decir a estas personas? Hasta que un día comprendí que no era hablar como San Francisco de Asís, que no tienes que hablar, solo tienes que vivir el Evangelio. Lo que ellos necesitan, y parte de mis confusiones y mi historia, es porque yo no conocí otro estilo de vida. Porque fue lo que me rodeó y fue lo que di. No podía dar de lo que no tenía y de lo que no conocía. Entonces, estar ahí en medio de ellos es muy importante, en medio de los niños, porque nosotras lo que más se nos han acercado y como que nos empezaron a perseguir mucho fueron los niños que están en esta situación. Entonces, no sé, les llama la atención la ropa, la alegría. Nosotros sacamos un parlante y el chuchu tren de la salvación, que son 20 metros de cuerda, y vamos invitando a misa. Vamos a la misa, este es el chuchu tren de la salvación. Y entonces los niños se van sumando. Y entonces los papás preguntan, ¿y para dónde va el tren? A misa, Señor, vamos a misa. Entonces eso empezó a darnos vida a nosotros y a los niños. Y a los niños cada día lo que queremos es sembrar en ellos esa semilla de amor, la semilla de la fe, de la alegría, del servicio. Totalmente. Que ellos entiendan que hay otra manera de vivir, que con fe se logran muchas cosas, que podemos vivir en medio de todas estas situaciones de dolor, de crisis, de necesidad, pero que si tenemos a Dios lo tenemos todo. Y eso es lo que ellos han ido aprendiendo. Les llamamos a ellos misioneros. Ustedes son misioneros Prisa. Entonces, los misioneros necesitan una dotación. Entonces, si nos mandan una cajita de zapatos, de ropita, a cada niño que nos acompaña en la misión les hacemos un paquetico de ropita, los zapaticos. Entonces, ellos van muy animados a la misión porque muchas veces nos tocan la puerta y dicen, madre, estoy rezándole a la Virgen María porque no tengo los zapatos de educación física. Bueno, vamos a rezar, vamos a misa a pedirle al Señor que mande los zapatos que necesitamos, pero tenemos que rezar mucho. O sea, los están enseñando desde chiquitos, no solamente a crecer en su fe, sino a servir para que ellos también tengan un propósito de vida. Algo que tú no tuviste. Algo que yo en no un lugar tuve. donde no hay oportunidades a nivel general, ni siquiera para los jóvenes o adultos, que son lugares de nuestro país que tristemente, como muchos de Latinoamérica, donde hay pobreza, donde hay miseria, donde hay peligro, no hay protección, no hay mucha seguridad, desafortunadamente. Ellas vienen a traerle a estos chicos lo que tú dices que me encanta, que es vamos a llenarlos primero aquí adentro. Exacto. Vivir como el Evangelio y enseñarles. Eso es maravilloso. Te quiero hacer una pregunta, Magdalena. Tú has vivido mucho. A tu corta edad has vivido demasiado. Tristemente muchas cosas dolorosas y fuertes, pero también has vivido cosas muy lindas. Hoy por hoy, cuando miras hacia atrás y ves lo que tú viviste y te encuentras con estos niños en Tumaco que son el reflejo de la niña que tú eras, ¿cómo piensas que puede influenciar? ¿Qué tanto influencia el entorno, un entorno violento, inseguro, sin oportunidades en las decisiones que mañana esos chicos van a tomar?
Bueno, Katy, pues definitivamente la respuesta es mi propia vida, porque ahí es donde yo digo, el Señor me llama y yo doy una respuesta de sí, aunque no quería, porque sí, como lo he marcado muchas veces, yo no quería. Pero cuando el Señor me abre, ¿cierto? Me hace el efetá, ¿cierto? Donde veo mi historia, veo mi vida, me doy cuenta que hay prisa. Hay prisa. Estos niños, si no se les forma en el amor, si no se les da amor, si no se les llena de Dios, pues lamentablemente nos quejamos mucho de que hay guerra, de que hay violencia, de que, ¿cierto? Todo lo que está pasando en nuestros países. Pero tenemos que hacer algo. Tenemos que desgastarnos. Tenemos que cansarnos por el reino de los cielos, porque ellos simplemente son víctimas y nosotros que vamos creciendo, todos, porque no solamente donde hay pobreza extrema, también donde hay mucha abundancia pasa eso, donde se crecen en soledad, donde no conocen el amor a primera mano, que es el amor de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Pues que estos niños crecen sin amor. Si no reciben amor, no van a dar amor. Sin fe, totalmente. No van a dar amor. Entonces, hay que influenciar para el bien. Hay que contagiar. Y esa es la respuesta que yo podría dar ahí. Hay que contagiar del amor. Porque el amor se contagia, el amor se llena. Y el único que puede hacer eso es Dios. Nosotros, hay veces que yo digo, Dios mío, pero ¿yo qué puedo hacer si soy una pulga en medio de todo esto? Pero yo digo, bueno, Señor, yo hago lo posible, tú haces lo imposible. Me encanta tu respuesta porque, fíjate, es un llamado para todos los que hacemos parte de la sociedad. Lo que acabas de decir es bello porque sin importar el estatus socioeconómico de la gente, sin importar la nación, siempre van a haber dificultades. Siempre. Serán en un lado unos problemas y en el otro otros, pero siempre van a haber dificultades. Entonces, como ella decía una frase y la tengo que decir, pero es de ella, no es mía, con la fe viene el milagro. Eso es la importancia de que el factor común en cualquier lugar debe ser la fe. Dios es el que lo cambia todo, pero para eso pues lo tenemos que recibir. Así como lo hiciste tú que le dijiste sí. Te quiero hacer una última pregunta, se nos está acabando el espacio. Y sé que este programa lo ve mucha gente joven. No es un secreto que hay muchísima ansiedad en el mundo, mucha depresión, muchas enfermedades mentales, muchos vacíos que no los llena nada. A lo mejor hay gente que te está viendo ahora, que están viendo la vida como la viste tú en esa época, sin ganas de vivir, que no vale la pena. De pronto está considerando atentar contra ellos. ¿Qué le dirías a esa gente que está en esa desesperación y que no ve una salida, como esto no tiene solución? ¿Qué les dirías? Bueno, hay prisa por tomar decisiones. La vida en Dios son decisiones. Dios, yo uso mucho esto porque es así, Dios no es un mago. Dios no es un mago que viene con una varita mágica y te toca y te solucionó todos los problemas, no. El Señor te necesita a ti, te creó sin ti, te necesita a ti para salvarte, porque Él es un caballero, Él no irrumpe en nuestra propia voluntad. Pero sí, Él espera que tú digas sí y el resto lo va a hacer, porque nosotros somos incapaces. Yo no hubiera podido decirle al Señor sí, si Él no derrama la gracia a mí para que yo siga y continúe en la misión que me ha llamado. Como dije, muchas veces me paralicé. Pero cuando tú das el sí, pasando por tu querer, para hacer el querer de Dios, la voluntad de Dios, luego Él derrama la gracia. Él te da una gracia especial. Lo digo yo por experiencia propia, porque el día 1 que me fui con la Madre Carlota y decidí entregarme al Señor, para mí no fue fácil ni siquiera ponerme el delantal y la pañoleta. Pasé por encima de mi vanidad, porque a mí me gustaba arreglarme el pelo, maquillarme. Tuve que pasar por encima de mi vanidad y decirle, Señor, si tú lo quieres, dame la gracia. Yo te digo sí, pero dame la gracia de amar ese delantal y esa pañoleta, de amar este estilo de vida. Y así ha sido, cada día me enamoro más. Así que hay prisa por tomar decisiones. Díganle sí al Señor y Él hace el resto. No tengan miedo, láncense a los brazos del Señor. Otra cosa, para realmente sanar, lo único que nos puede ayudar es vivir en los sacramentos. No hay otro camino, no lo hay. Yo le llamo, para mí es muy importante recibir la Eucaristía diaria. ¿Por qué? Porque es como mi pastillita de todos los días. Si yo me siento mal, si me siento sin ganas de vivir, pues no acudo a lo que el mundo me ofrece, sino, Señor, te necesito a ti. Tú eres la vida. Y Él lo dice en la palabra, no lo digo yo. Dice, quien coma de mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida en sí mismo. Entonces, por eso,
es importante hacer una buena confesión, sin máscaras, quitarse todas las máscaras, desnudar nuestra alma ante la misericordia de Dios. En ese momento no es el sacerdote, es Jesús mismo, con su infinita misericordia, recibiendo todo lo que hemos hecho mal, hasta llorando con nosotros nuestros pecados, porque si hay alguien que más sufre de las malas decisiones que tomamos después, es Él. Es Él, porque Él sí sabe que te llevó a eso. Él sí sabe que te llevó a tomar esa mala decisión, a consumir cosas que no debes, a indagar en cosas que no debes. Él sí sabe, Él sí sabe. Entonces, como Él sí sabe, por eso cuando uno va a la confesión con el corazón contrito, humillado, unos huesos quebrantados, dice la palabra, y humillados, Él no los desprecia. Él los recibe, te acoge y te sana. Pero luego necesitamos de esa Eucaristía todos los días, de oración. Acuérdense que no necesitamos teléfono para hablar con Dios. Eso es lo bueno, que nos escucha, está aquí, está en todos lados. Sí, en todo está. Yo ahora venía en el carro, camino hacia aquí a la entrevista, y observaba todo, ¿no? O sea, hasta cómo el viento mueve las hojas, las palmas, y cómo está Dios ahí, por Dios. Cómo nos sentimos consuelo cada vez que la brisa nos arropa, cada vez que vemos mover las alas, los pajaritos. Ahí está el Señor, ahí está, Él está en todo lo que lo vemos, hasta en el dolor está el Señor. Por eso murió en la cruz, por eso cargó una cruz pesada, por eso recibió latigazos, porque también está en tu dolor. Magdalena, gracias. Te faltó mencionar también algo que, bueno, tú eres una experta, el Santísimo, mira cómo te ayudó a ti. Así la ventaja es. de ir ahí, de hablarle como si fuera un amigo cercano, de contarle esa pregunta que de pronto es la que tú no sabes resolver y que a lo mejor nadie la va a resolver, pero el Señor sí tiene sus formas. Sí. Él va a encontrar la manera de decirte, como se lo dijo a Magdalena. Sí, hay que buscar mucho esa oración en el Sagrario, en el Santísimo. También logren siempre buscar una persona que los dirija espiritualmente. Siempre necesitamos dirección porque no lo sabemos todo. Y el Señor nos da instrumentos. Están los sacerdotes, está la vida religiosa que ofrecen este servicio. Personas que tienen una experiencia, porque nosotros, yo, por ejemplo, yo apenas llevo desde el 2020 hasta hoy caminando en la fe. Y bendito sea el Señor. Necesito esa dirección, necesito ser direccionada porque solos no podemos. O sea, necesitamos nuestro cirineo, como sí, Jesús en la cruz. Alzar la manito. Gracias por todo lo que nos viniste a enseñar. Magdalena ayer me decía, Katy, es que yo aprendí a dejar de hacer mi voluntad para hacer la del Señor. Así es. Y yo decía, qué cantidad de lecciones yo sé que trajo hoy Magdalena. Te agradezco infinitamente. Tú viniste aquí a traer muchísima luz a este lugar. Así como cuando vino la hermana Carlota, su misión, pero no solo la misión, ustedes son la misión. Viva, es sumamente inspiradora. Tu historia, mira, yo la veía, yo analizaba, yo decía, Dios mío, esta chica pasó por tanto, pero por tanto. Yo decía, yo me voy con 2 versículos, que es con los que quisiera cerrar. Ambos de Apocalipsis. Uno, el capítulo 3, versículo 22, que dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Y el otro, que es hermoso, es el 21, versículo 5, que dice, yo hago nueva todas las cosas. Ese es mi versículo favorito. Tú eres literalmente el testimonio vivo de cómo el Señor está ahí para rescatarnos y hacer de nosotros algo completamente nuevo que parece imposible a los humanos. Pero Él, como tú lo dices, Él hace posible lo imposible. Y no hay que olvidar que cada uno de nosotros somos su obra. O sea, lo que hace particularmente la sanación y la vida que nos da y nos restaura y nos cambia somos la obra. Cada santo con lo suyo, le llamo yo. Cada santo con la obra que Dios hizo en cada santo. El milagro, los milagros que realizaron los santos de nuestra iglesia. Porque cada uno estamos llamados a ser santos. Y la obra que Dios hace es única e irrepetible. No podemos ser copias, como dice San Carlos Acuti. Totalmente. Nosotros no somos copia. Venimos a reflejar el amor de Dios y hacer la obra que Dios quiere hacer en nosotros. Tenemos que reflejar el poder y las maravillas que hace el Señor en cada historia. Amén. Y recuerden, así como Magdalena, no es decir sí con los labios, es decir sí con la vida. Es ponernos, a lo mejor algunos se van a poner el delantal, a lo mejor otros serán sacerdotes, a lo mejor otros serán catequistas, a lo mejor usted va a hacer su servicio en su hogar formando sus hijos con amor, con verdad, valores y con sacramentos. Donde quiera que te encuentres, en el área que estés, siempre podrás hacer algo, pero lo más importante es el factor común que es el Señor. Sí. Gracias por estar aquí. Siempre serás bienvenida aquí entre lo humano y lo divino. Ha sido un placer conocer
conocerte. Gracias, Que Kate. Dios te bendiga y que bendiga esa misión tan hermosa. Si quieren más información, búsquenlas. Ellas hacen tantas cosas bellas, no solamente lo de Tumaco, sino que pues tienen toda una información, un website donde pueden enterarse. Y bueno, cualquier cosa también nos pueden contactar para nosotros ponerlos en contacto con Madre Carlota y con, por supuesto, la hermana María Magdalena. Gracias, que Dios los bendiga, que la paz y el amor nunca nos falte. Y como les digo siempre a todos los que están ahí, especialmente a los jóvenes, mentira, a los adultos también, aunque lo engañoso es atractivo, siempre será mejor elegir lo correcto. Que Dios nos bendiga. Hasta la próxima.